Saludos y bienvenidos a un episodio más de Archivo Siniestro, el podcast que profundiza en los casos criminales más oscuros y complejos de la historia. Hoy, desentrañamos la escalofriante historia de los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, dos jóvenes que crecieron en lugares privilegiados pero albergaban oscuros secretos que culminarían en un brutal acto de traición. Esta no es solo una historia de asesinato, es una historia de dinámicas familiares retorcidas, abusos inimaginables y el último acto de venganza que conmocionaría el mundo. Esta es la historia de los hermanos Menéndez. Es el 20 de agosto de 1989, en el exclusivo barrio de Beverly Hills, California. Dentro de la opulenta mansión en 722 North End Drive, la familia Menéndez pasaba una tranquila tarde de domingo en casa. José Menéndez, un rico ejecutivo del entretenimiento, y su esposa Kitty, una ex maestra de escuela convertida en socialité, eran la viva imagen del éxito. Lo tenían todo: riqueza, estatus y dos hijos, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18. Pero debajo del barniz de lujo se encontraba una familia con problemas que albergaba oscuros secretos. José Menéndez fue un hombre hecho a sí mismo. Nacido en Cuba, huyó a los Estados Unidos después de la Revolución Cubana y ascendió en la escala corporativa, convirtiéndose finalmente en un poderoso ejecutivo en la compañía RCA y más tarde en la compañía Life Entertainment. Era un hombre obsesionado con el éxito y el control, que gobernaba su casa con mano de hierro. Kitty, por su lado, una vez vibrante y llena de vida, ahora era una sombra de lo que era antes, luchando contra la depresión y el abuso de sustancias, perdida en el caos del impulso implacable de su marido y el comportamiento turbulento de sus hijos. Para los que veían desde afuera, Lyle y Eric eran el epítome de la juventud privilegiada. Asistían a escuelas de élite, conducían autos de lujos y vivían una vida cómoda. Pero dentro de la casa de los Menéndez, la vida era todo menos perfecta. Lyle, el hermano mayor, era atrevido, confiado y ferozmente protector con su hermano Eric. Eric, por su lado, era alguien sensible y tímido. Se destacaba en el tenis y soñaba con ser profesional. Ambos niños estaban bajo constante presión por parte de su padre, quien exigía nada menos que perfección. Según Lyle y Eric, el control de José se extendía mucho más allá de lo académico y los deportes. A puerta cerrada, afirmaban que José era un monstruo. Los hermanos testificarían más tarde que su padre abusó sexual, física y emocionalmente de ellos durante años. Era un ambiente tóxico, donde la tiranía de su padre y la inestabilidad emocional de su madre creaban una olla de presión a punto de explotar. Para el verano de 1989, los hermanos Menéndez se estaban desmoronando. Lyle había sido expulsado de la prestigiosa Universidad de Princeton por plagio, y Eric luchaba por cumplir con las implacables expectativas de su padre dentro y fuera de la cancha de tenis. A medida de que crecieron las tensiones, los hermanos empezaron a creer que su padre planeaba excluirlos de su testamento. La paranoia se apoderó de él y el miedo se convirtió en ira, una ira latente que pronto estallaría. La noche del 20 de agosto, Lyle y Eric se armaron con escopetas de calibre 12 que habrían comprado días antes. Los hermanos esperaron hasta que sus padres se instalaron en el estudio viendo la televisión. Sin previo aviso, irrumpieron en la habitación y abrieron fuego.
José fue alcanzado primero, un disparo de escopeta en la parte posterior de la cabeza que lo mató instantáneamente. Kitty, por su lado, fue sorprendida y aterrorizada, e intentó correr pero recibió un golpe en la pierna y cayó al suelo. Se arrastró por la alfombra tratando desesperadamente de escapar, pero Lyle y Eric no mostraron piedad. Recargaron y dispararon de nuevo. Dejando a sus padres irreconocibles en una escena espantosa de sangre y violencia. Con sus padres muertos, Lyle y Eric se propusieron cubrir sus huellas. Se deshicieron de las escopetas, escondieron sus ropas ensangrentadas y salieron a crear una coartada, un alibi, que consistía de comprar unas entradas para una película nocturna y de asistir a un festival gastronómico. Horas más tarde, regresaron a la casa e hicieron la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102, 102, response 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. Do you know if they're still in the house, the people that did the shooting? Get away from me. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. La policía llegó a la mansión y encontró una escena sacada de una película de terror. José y Kitty estaban muertos, sus cuerpos acribillados por heridas de bala. Inicialmente, los detectives sospecharon que se trataba de un golpe profesional, una teoría alimentada por los negocios de alto perfil de José y la absoluta brutalidad de este crimen. El dolor de los hermanos parecía genuino y su coartada parecía sólida. Durante semanas, Lyle y Eric desempeñaron el papel de hijos devastados, asistiendo a los funerales de sus padres y dando entrevistas llenas de lágrimas. Pero a medida de que avanzaba la investigación, el comportamiento de los hermanos empezó a levantar sospechas. Lyle y Eric se gastaron mucho y desperdiciaron la fortuna de sus padres a un ritmo alarmante. Lyle compró un Porsche de $64,000, ropa de diseñador y un nuevo condominio en Princeton. Eric, por su lado, contrató a un entrenador de tenis privado y viajó por todo el mundo para asistir a torneos. En apenas unos meses gastaron más de $700,000 y vivieron lujosamente mientras el asesinato de su padre seguía sin resolverse. Los detectives no pudieron ignorar la repentina riqueza de los hermanos. Amigos y familiares notaron la extraña combinación de gastos extravagantes y la creciente ansiedad de Eric. Comenzaron a circular rumores de que Lyle y Eric no solo estaban de duelo, sino que ocultaban algo. La ruptura del caso no provino de la policía, sino de la propia conciencia preocupada del hermano menor Eric Menéndez. Eric era incapaz de soportar el peso de su culpa. Empezó a ver un psicólogo llamado Dr. Jerome Ociel. Durante una sesión, Eric confesó los asesinatos y detalló cómo él y Lyle planearon y ejecutaron el crimen. El doctor Ociel, temiendo por su seguridad, grabó estas confesiones en cinta, pero él no era el único que lo sabía. Ociel compartió las grabaciones con su amante, Judah Smith, quien finalmente acudió a la policía con la evidencia explosiva.
Armada con las cintas, la policía ya tenía la evidencia que necesitaban para tomar su decisión. Y el 8 de marzo de 1990, Lyle Menendez fue arrestado frente a la mansión de la familia en Beverly Hills. Eric, que se encontraba en Israel en ese momento, regresó a Estados Unidos y se entregó a las autoridades. Los alguna vez amados hijos de Beverly Hills ahora fueron acusados de asesinato a sangre fría. El juicio comenzó en 1993 y fue uno de los primeros que se transmitió por televisor en vivo, atrayendo a millones de espectadores. Los hermanos no negaron haber matado a sus padres, en cambio afirmaron que habían actuado en defensa propia, impulsados por años de abuso sexual y emocional a manos de su padre. Describieron una casa de los horrores, donde José Menéndez gobernaba con mano de hierro y Kitty hacía de la vista gorda. Creían que sus padres los matarían si no actuaban primero. El testimonio de Lyle y Eric fue desgarrador. Eric lloraba mientras contaba los años de abuso sexual, describiendo con vívidos detalles cómo su padre se aprovechó de él desde una edad temprana. Lyle reveló que el abuso también se extendió a él, pintando un cuadro de una familia atrapada en un ciclo de violencia y miedo. Su abogada, Leslie Abramson, argumentó apasionadamente que los hermanos no eran asesinos, sino víctimas llevadas al límite. Pero la fiscalía vio las cosas de otra manera. Argumentaron que Lyle y Eric estaban motivados por la codicia y el deseo de controlar el patrimonio de $14 millones de sus padres. Los hermanos fueron retratados como mimados, manipuladores y dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su lujoso estilo de vida. El derroche de gastos que siguió a los asesinatos se utilizó como prueba de su verdadero motivo, la ganancia financiera. El primer juicio terminó en un punto muerto, con 2 jurados incapaces de decidir entre homicidio involuntario y asesinato en primer grado. El caso se volvió a juzgar y esta vez se minimizó el testimonio emotivo sobre el abuso y esta vez el proceso no fue televisado. La atención se centró en la naturaleza fría y calculada del crimen. Finalmente, el 20 de marzo de 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un asesinato. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de los hermanos Menéndez sigue siendo un tema de intenso debate, ya que algunos lo ven como víctimas horribles de abusos que fueron llevados al borde del abismo, mientras que otros los ven como asesinos calculadores que asesinaron a sus padres para obtener ganancias financieras. Los hermanos han pasado casi 3 décadas tras las rejas y su caso continúa fascinando al público. Ha sido objeto de numerosos documentales, libros e incluso la serie de televisión de Netflix que se encuentra corriendo actualmente, como parte de la segunda temporada de la serie llamada Monster. Cada uno de los cuales ofrece diferentes perspectivas sobre lo que llevó a Lyle y a Eric a cometer un crimen tan atroz. Si bien es posible que el debate sobre sus motivos nunca se resuelva por completo, la trágica historia de la familia Menéndez sirve como un crudo recordatorio de los oscuros secretos que puede acechar incluso detrás de la fachada más privilegiada. Es la historia de una familia destruida por la codicia, el control y, en última instancia, la violencia. Hoy, Lyle y Eric Menéndez están cumpliendo cadena perpetua en prisiones separadas de California, pero su historia sigue viva en los anales de la verdadera historia del crimen, ya sea que los vean como monstruos o víctimas. Sus acciones en esa fatídica noche del 1989 cambiaron sus vidas y las vidas de todos los que los rodean, para siempre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Siniestro. El caso de los hermanos Menéndez es una historia trágica y compleja que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la familia, el abuso y la justicia. Como siempre, alentamos a nuestros oyentes a considerar todas las perspectivas y recordar que detrás de cada titular hay personas reales cuyas vidas cambian para siempre por estos acontecimientos. Asegúrese de seguirnos y suscribirse a Archivo Siniestro para más temas como este y más crímenes impactantes del mundo. Yo soy su anfitrión Arnaldo y nos vemos la próxima vez mientras profundizamos en otro caso que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el crimen real. Hasta la próxima.